Coincidiendo con la flamante asunción a la presidencia del país de parte del teniente general Alejandro Agustín Lanusse en marzo de 1971, como parte de lo que se llamó históricamente la Revolución Argentina, vamos, un golpe de Estado más de los tantos que sufrió el país, que se inició en 1966 con el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia. Otra vez, como tantas otras dictaduras militares, esta tuvo su principio, su desarrollo y su caída. La asunción del general Lanusse en 1971, en marzo de ese año, daba lugar a lo que iba a ser la última etapa de esa dictadura hacia la próxima salida constitucional, que dicho sea de paso era la que iba a volver a traer al país a Perón en el año 1973. En fin, sirva como contexto que más o menos coincidente a la asunción entonces de Lanusse, el 15 de marzo de 1971 sale a la venta el álbum La Biblia de la banda de rock argentino Box Day. El movimiento del rock en la Argentina, bueno, ya venía constituyéndose, aún faltaba para llegar a su pináculo, ¿no es cierto? En el año 71 todavía restaba un año, iba a ser en 1972 que Charly García por primera vez junto con el dúo Sui Generis publicara un disco propio. Box Day era una banda procedente de Quilmes, del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, que se había formado en 1967. Entre sus miembros fundadores, que era con los que iba a grabar este álbum y el anterior, este era su segundo disco, se encontraban Ricardo Soule, guitarrista, Juan Carlos Godoy también en guitarra, Rubén Basualto en batería y Willy Quiroga en bajo. Su álbum debut se llamó Caliente, se publicó en 1970, un año después se iba a publicar entonces su segundo disco, La Biblia. Sería impensado, me parece, que en la actualidad de pronto una banda de rock se le diera por presentar al público un trabajo vinculado con el catolicismo, con el cristianismo. Impensado digo porque incluso ¿quién lo compraría? Digo, si mañana a cualquier banda de rock se le ocurre sacar algo por el estilo. Esto nos habla, me parece a mí, en algún grado, de las características fundamentales del movimiento hippie que de alguna manera albergaba al rock. La filosofía hippie que tal vez devenga del descontento que ya se manifestaba en las generaciones anteriores, previa a los años 60, la generación beatnik en los años 50, más que nada tal vez caracterizada por el descontento, basado en una especie de nihilismo posmoderno. Los hippies, tal vez ingenuamente, pero sin ausencia de cierta propuesta superadora de algunos statu quo, al menos se establecen desde un lugar natural o pretenciosa o pretendidamente natural, comunitaria, en contra de los sistemas o del sistema social de vida que había imperado hasta el momento, y sin embargo sin terminar de, o por lo menos sin evidentemente necesitar cortar o destruir por lo menos algunos de los fundamentos que los ligaban mínimamente por origen con la sociedad de consumo, por así decir. Ese aspecto importante me parece que es la religión. El hippismo se rebela contra todas las formas y contenidos y fondos de la sociedad progenitora, pero no desecha en absoluto todas las condiciones culturales, sino que alguna de ellas, la religión, al menos, parece pretender resignificarla, ¿no es cierto? La historia de Box Day, si bien el nombre de la banda
ya remite a alguna cuestión religiosa, Vox Dei, ¿no es cierto? La voz de Dios, que remite a su vez a aquella frase Vox Dei, Vox Populi, ¿no? La voz de Dios es la voz del pueblo. Sin embargo, digo, no es la simple anécdota de unos chicos de una juventud católica que se ponen a hacer rock, ¿no? Sino que el movimiento rock, no solamente en la Argentina, también en Estados Unidos, en Inglaterra, conservaba vestigios al menos, o improntas conducentes a una resignificación de lo religioso en términos de cristianismo, de catolicismo. Digo, si pensamos, por ejemplo, en otros vínculos que ha tenido el rock con los fundamentos del cristianismo, como óperas rock como Jesucristo Superstar, más acá el álbum debut de Raúl Porchetto, Cristo Rock, otra obra conceptual, ¿no es cierto? Otra cuestión, estamos en la época de las obras conceptuales dentro del movimiento rock. Yo creo que uno de los grandes valores de esta obra, la Biblia, en la versión de Vox Dei, se da, además de por su enorme poética, lo que más se le ha favorecido es el reconocimiento de la enorme síntesis que consigue en 50 minutos de duración que tiene el álbum, 50 minutos que mucha parte de ese tiempo está dedicado a música instrumental. Sin embargo, la poesía que presenta el álbum, lo objetivamente concreto que ha logrado sintetizar por lo menos lo que es un panorama de lo que constituye la Biblia, el libro, ¿no es cierto? Que no necesito mostrárselos, ya todo el mundo sabe de qué trata y qué envergadura tiene y lo que conlleva hacer un resumen. Se dice que fue el guitarrista Ricardo Soule el que concibe esta obra y de hecho quien es el autor de las letras de las canciones, y entonces sería en él quien radica esta cualidad, ¿no es cierto?, de lograr una imagen en 50 minutos, una imagen poética que resuelve todo el contenido del libro, la Biblia. Desde cierto punto de vista podemos decir que esta obra es inclasificable. Tampoco podemos decir que sea la versión rock o la versión musical de lo que comúnmente entendemos por Biblia. Tampoco es una ópera rock, si bien se la ha definido de esa manera, como etiquetándola en algunas reseñas y trabajos que se han hecho de crítica, de comentario de la obra. No es ópera rock en tanto que no hay una historia a desarrollar, no hay personajes que puedan ser representados en un escenario, después de todo, ¿qué es una ópera rock? Sino una ópera convencional que en vez de tener una composición musical clásica, la tiene en relación con el rock, donde hay personajes concretos que no solamente cantan, también actúan, ¿no es cierto? Y se desarrolla una historia lineal. Cuando apareció el disco, claramente que en vinilo, era un disco doble que venía conteniendo distribuidas las canciones de a dos por cara. Recuerdan que los discos de vinilo venían con el lado A, lado B. El primer disco trae los dos primeros temas en su primer fase, el Génesis y Moisés. En el lado B aparecen las guerras y profecías. En el lado C, los libros sapiensales, Cristo, Nacimiento. Y la última cara del último álbum, es Cristo, Muerte y Resurrección y Apocalipsis, que es un tema instrumental. En fin, en las guerras se narra el combate entre David y Goliat. En Cristo, Muerte y Resurrección aparece la voz de Cristo como voz lírica. No obstante, no alcanza, ¿no es cierto?, para pretender que esta obra sea una ópera rock, como si lo puede ser Jesucristo Superstar de pronto. Vamos que había todo al margen del rock, había todo, me parece, una necesidad de resignificar cuestiones religiosas a partir de la cultura del momento. Es la época donde aparecen películas tales como La Última Tentación de Cristo, ¿no? En todo caso, creo que lo que estaba buscando el hipismo al interior del cristianismo
era la resignificación hacia un cristianismo más humano, más humanista, que por lo menos el que se había venido desarrollando hasta el momento, incluso en un rescate de una figura del Cristo amoroso, del Cristo amigo, compañero. Probablemente esta obra no hubiera visto la luz si se hubiera dado al inicio de una dictadura militar y no como se dio hacia el final de la misma, ¿no es cierto? Siempre las dictaduras, al menos en la Argentina, calculo que en todos los lugares del mundo, tienen una fuerza superlativamente agresiva, de censura, de persecución ideológica y política en sus inicios de un proceso golpista, y cuando ya se va debilitando, generalmente por cuestiones económicas, hacia el final y empiezan a tramar una apertura nuevamente hacia la democracia, hasta que se les ocurra nuevamente dar otro golpe de Estado. Entonces como que se ablandan, ¿no es cierto? Se empieza a hablar en términos de dictadura, dicta blanda, y empiezan a dar así como permisos. Y digo entonces que es muy probable que porque la obra aparece en determinado momento en que ya este régimen dictatorial estaba en salida, que entonces se concreta. Se cuenta que en su momento, bueno, a la iglesia, a la institución iglesia le preocupó que 4 pibitos del barrio de Quilmes, Soule, que es el que escribe la obra, el que escribe por lo menos la parte poética, tenía 21 años en ese momento, ¿no? Digo, las autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina se enteran que habían 4 pibes en un barrio trabajando sobre este proyecto y los llaman, ¿no? A ver qué están haciendo con la Biblia. Son convocados y parece que los músicos son recibidos por quien entonces era Monseñor Emilio Teodoro Gracelli, y por el secretario del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Cagiano. Bueno, parece ser que los muchachos se presentan a la cita, le muestran lo que estaban escribiendo por de pronto, y asombrosamente, bueno, es muy bien recibida, ¿no? ¿No es cierto? La obra, aún por estas autoridades. Dicen que Cagiano declaró: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste, le habría dicho a Soule, ¿no es cierto? Se refería a la letra del tema Génesis, que dice en su primera estrofa: cuando todo era nada el principio, Él era el principio, y de la noche hizo luz, y fue el cielo, y esto que está aquí. La composición de la Biblia supuso una crisis al interior de la banda. Esto suele ocurrir con bandas de música que durante un tiempo prolongado tienen que remitirse a una obra conceptual que generalmente es uno de los integrantes el que la piensa. Entonces sucede que se resienten porque empiezan a sentir que este miembro de la banda se está adueñando un poco del proyecto general de lo que es el grupo, la banda. Para el caso, lo que sucedió es que, bueno, para el disco siguiente, después de la Biblia, que iba a salir publicado en 1972, entonces un año después, Jeremías de Pies de Plomo, que vuelve a ser un disco de canciones convencional como el de cualquier banda, existe una primera fisura, el guitarrista Juan Godoy abandona la banda, y más tarde, no me acuerdo cuántos discos después, también Ricardo Soule deja la banda. Entre los proyectos de Soule solista estaba componer algo similar a la Biblia, esta vez basado en el Cantar del Mío Cid, proyecto por el cual él llega a componer 2 o 3 canciones que después, evidentemente, al no lograr, por el motivo que fueren, componer el álbum completo, esas 3-4 canciones que llegó a componer aparecen dispersas en diferentes discos solistas de su discografía propia. En fin, se podrán dar miles de polémicas, cientos de polémicas al menos respecto de lo que representa esta obra, porque claramente es una obra ideológica, porque ideológico es el motivo, el tema, ¿no es cierto? La Biblia es un libro ideológico. Lo que no creo que sea en el caso de la Biblia de Bosdey
un trabajo panfletario, no estaba buscando catequizar, no estaba buscando evangelizar. En todo caso está haciendo per se tácitamente un reconocimiento de la naturaleza religiosa del hombre y una descripción, si ustedes quieren hippie, si ustedes quieren ingenua, sobre los contenidos del cristianismo que a veces pueden ser más sólidos, expresados de manera más sólida o más desvirtuada a fin de otros intereses, pero que más tarde o más temprano en sus fundamentos está hacer una religión del amor, ¿no es cierto? También el hipismo pretendía ser una filosofía del amor. Alguien dirá, podrá pensar también que no ha sido representativo de nada más que de 4 pibitos del conurbano, evidentemente con necesidades religiosas, con inquietudes al menos. Sin embargo, 3 años más tarde, a la aparición de este trabajo original de Box Day, sale una nueva versión de la Biblia, esta vez sin participación directa de los compositores de Box Day mismo. En 1974 se hace una versión orquestada de la Biblia, se va a grabar también en un nuevo álbum a cargo del Ensamble Musical de Buenos Aires, con producción de Billy Bond y de Jorge Martínez, 2 productores caudillos tradicionales de la historia del rock argentino, y con la participación en canto y en ejecución de instrumentos de lo que eran en ese momento los intérpretes del rock más reconocidos, ¿no? Y ahí lo tenemos al mismo Billy Bond, a Alejandro Medina, a Carlos Cutaya, a Sui Generis, Charly García y Nito Mestre cantando una de las canciones de la obra original en lo que es una reversión, ¿no es cierto? Están David Lebón, Claudio Martínez, Cubero Díaz, Jorge Pinchevsky, Juan Rodríguez, Miguel Cantilo, Oscar Moro, Raúl Porchetto, Rinaldo Raffanelli, entre otros. Acá mismo en YouTube creo que pueden encontrar tanto la versión original de Box Day como del rejunte de rockeros. Seguramente una versión les va a gustar más que la otra, o ninguna, o lo que sea, pero ahí la tienen si quieren escucharla. La religiosidad nunca terminó de ser disuelta, y todo lo contrario, creo que la expresión religiosa ha ido incluso sutilizándose. Si pensamos en la obra de Charly García, si pensamos en la obra de David Lebón, de Luis Alberto Spinetta, en lo que han cantado, movidos por algún grado, tipo de sentimiento religioso, ¿verdad? En fin, que todo este tema creo que daría lugar a varias charlas a distintos niveles, pero este video se haría demasiado largo si cubrimos todas las posibilidades. Como siempre, espero por lo menos que se hayan quedado pensando sobre alguna de las cosas que dijimos aquí, y si no, mínimamente que les haya entretenido el video. Ya me despido de ustedes de nuevo, como siempre, esperando la estén pasando lo mejor que se pueda en estos tiempos aciagos, pidiéndoles que recomienden el canal a sus allegados y despidiéndome ya hasta la próxima.